favor, levante su Biblia por encima de la cabeza para que recordemos que siempre la palabra de Dios tiene que estar por encima de nuestros pensamientos, de nuestras emociones y de todo nuestro ser. Y en particular, hoy sí que lo necesitamos. Repitan, por favor, conmigo esa declaración que está allí en pantalla. Leamos todos. Dice: la Biblia es la palabra de Dios. Toda ella es la verdad. He decidido creerla. Soy lo que dice que soy. Puedo hacer lo que dice que puedo hacer. Esperaré en sus promesas. Mi mente está alerta. Mi corazón está dispuesto. Hoy Dios me va a hablar y mi vida nunca más será igual. Bueno, y para que eso sea realidad, tenemos que ir a la palabra de Dios. Voy a invitarlos a que vayamos al libro de Proverbios. ¿Saben dónde queda Proverbios? Bueno, es fácil llegar ahí, abra su Biblia en la mitad. Si se encuentra con los Salmos, avance un poquito. Y si de pronto le pega los Proverbios, ahí es donde estamos. Y va a ser fácil porque vamos a empezar en el capítulo número 1. Capítulo número 1 del libro de Proverbios. Y hay un título interesante que está allí. No sé si la Biblia de ustedes lo tiene, pero la mía dice propósito y tema. Propósito y tema. El libro de Proverbios es un libro de sabiduría y desde el principio nos dice que tiene un propósito y un tema. ¿Cuál es el tema? La sabiduría. Dios quiere que tengamos sabiduría, su sabiduría, no el conocimiento de este mundo, aunque el conocimiento del mundo es importante, pero Dios quiere que tengamos su sabiduría. Y este libro dice que tiene un propósito. Les voy a leer los 3 primeros versículos y después quiero que leamos todos el número 4. ¿Listo? ¿Están listos? Bueno, les voy a leer. Voy a empezar. Propósito y tema. Proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel. Y mire para qué es este libro maravilloso. Para adquirir sabiduría y disciplina, para discernir palabras de inteligencia, para recibir la corrección que dan la prudencia, la rectitud, la justicia y la equidad. Leamos todos. Para infundir prudencia en los inexpertos, conocimiento y discreción en los jóvenes. Bueno, allí dice esta versión: para infundir sagacidad en los inexpertos. Dios, colocamos esta palabra en tus manos. Tu palabra es la verdad, ya lo acabamos de declarar. Danos sabiduría para que podamos tomar buenas decisiones. Corrígenos, Dios, en las fallas que tenemos e infúndenos esa prudencia que necesitamos para no ceder ante la tentación del mundo y obedecer tu santa y maravillosa palabra y cumplir tu voluntad y así ser bendecidos cada día más y más. Todo esto, Dios, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, muy bien. Entonces, estamos en el 2025, es ese año donde nos han recomendado desde Colombia nuestro pastor Darío Silva Silva, presidente y fundador de nuestra iglesia. Y si recuerdan, el año pasado en la Cena de Amor nos dio una guía, una instrucción para este año. Trabajar en el crecimiento y en el desarrollo de nuestro carácter. No sé si todos recibieron este separador para sus Biblias. Hace rato que los estamos entregando, desde el principio de año. Muchos lo deberían tener, espero que no lo hayan perdido. Aquí nos da una guía, 12 virtudes que todo hombre prudente, que todo hombre cristiano debe tener. Ya trabajamos las 3 primeras. La integridad, Dios quiere que seamos íntegros. La justicia, mi esposa estuvo compartiendo ese mensaje aquí, mientras los hombres estábamos allá en el campamento de hombres. Hablamos también de la verdad, porque Dios quiere que conozcamos su verdad, pero quiere que la practiquemos. Hoy vamos a hablar de otra virtud, la prudencia. Dios necesita y nosotros necesitamos aprender a ser prudentes, así que vamos a movernos allí. Y tenemos que adquirir todas estas virtudes que el Señor Jesucristo siempre experimentó, que nos mostró, y nosotros tenemos que ponerlas en práctica, porque tenemos que crecer en nuestro carácter. Necesitamos parecernos cada día más y más a nuestro Señor Jesús. Y si nos parecemos a Él, pues vamos a actuar un poquito como Él en estas virtudes. Y la prudencia es una que necesitamos poner allí en práctica. Estamos en el 2025 y nos han dicho que tenemos que ser ejemplo dentro y fuera del templo. Y para ser ejemplo, primero necesitamos conocer la palabra de Dios, conocer esas virtudes, aplicarlas en nuestra vida, ponerlas en práctica. ¿Estamos ahí bien? Bueno, entonces para empezar con el tema de la prudencia, voy a hablarles de un hombre que tiene una historia bien interesante. Se llama Larry Walters. No sé si han escuchado hablar acerca de él. Este fue un hombre
muy inquieto. Desde muy joven, desde muy niño, tenía un deseo de volar. Él quería ser piloto. Tuvo un sueño frustrado, no se concluyó eso. Creció, en la escuela no inventó, sino quería saber cómo con globos inflables podría levantar cosas, etc. Más grande, entonces cometió una locura tremenda. Pero como no pudo ser piloto, como no pudo cumplir ese sueño, ingresó a la Fuerza Aérea. Bueno, quiso ingresar a la Fuerza Aérea, pero le hicieron las pruebas de físicas y no pasó, tenía un problema en sus ojos. Entonces no estaba bien de los ojos y por eso no clasificó. Entonces no pudo estar en la Fuerza Aérea. Entonces se inscribió para el ejército y se fue para la guerra de Vietnam, pensando que de pronto allá iba a poder utilizar las naves y volar con los aviones y con los helicópteros y todo lo que tiene la Fuerza Aérea allá. Pero tampoco. Lo metieron en la cocina y estuvo cocinando allá en Vietnam. Salió y bueno, a los 33 años se le ocurrió una magnífica idea. Fue a una tienda de esas de elementos militares, donde venden suplementos y cosas militares, y compró 45 globos meteorológicos, unos globos que se inflan y son como de 7 pies de ancho. Y bueno, se dio mañas y dijo mentiras para poder comprar eso y los adquirió, 45 globos de esos. Después con su novia, con su compañera, consiguieron los demás materiales que necesitaban para construir una especie de globo, para hacer una nave. 45 globos, compraron el helium, el aire que se necesita para inflarlos, y bueno, se dieron las mañas de hacer eso. Eso fue en 1882. Construyó su nave, compró una silla de esas especiales para el patio, para el jardín, parecidas a las que se utilizan en la playa, y allí, con sus amigos, inflaron esos globos y armaron esa especie de artefacto para volar. Él tomó un six-pack de cervezas, 2 sándwiches, un radio especial para comunicarse con su novia en la tierra y una pistola de esas de balines que quería utilizar para dispararle a los globos por si necesitaba descargarlos y poder descender. Entonces él había planeado sus cosas y había imaginado, bueno, salía ahí de Los Ángeles, California, él pensaba que iba a llegar al desierto y que iba a aterrizar allá y que todo iba a ser magnífico. Compró un compass de esos que usan en el ejército para saber la dirección, un altímetro para mirar a qué altura estaba. Bueno, aparentemente estaba bien preparado. El día que iba a despegar, la policía llegó a la casa temprano porque vieron todos esos globos inflados ahí y pues llegaron a... Pero él se dio mañas de decirles, no, es que estamos preparando aquí una presentación para los noticieros, vamos a hacer una campaña y bueno, enredó a los policías y como no había pasado algo así, se confiaron y lo dejaron. Armaron todo y él estaba ya listo. Se montó ahí en su silla, tenía un parachute, un paracaídas por si acaso. Nunca lo utilizó, pero lo tenía ahí listo. Entonces aparentemente estaba bien preparado, como que bien craneada la cosa. Inflaron todos esos globos, estaba listo, se subió allí. Cuando un viento llegó y les desprendió la cuerda que tenían allí, eso se soltó, pero él ya estaba listo para arrancar y empezó a coger vuelo. En el arrancón, las gafas que tenía salieron a volar y pues eran unas gafas no especiales, pero para poder en esa altura y con la rayo del sol y todo eso, pues poder ver, pues, mirar para dónde se iba a dirigir. Y empezó a elevarse y a elevarse. Eso después lo entrevistaron por las noticias. Eso fue una cosa impresionante. La pareja desde la tierra le decía, pero ¿qué pasó? Las gafas se te cayeron y estamos buscando aquí y no sabemos cómo está. Y él seguía elevándose a una super velocidad grande. Él planeaba que de pronto iba a subir a unos 1000 metros y entonces iba a cumplir su sueño de ser piloto y navegar en ese artefacto. Pero cuando se dio cuenta, no fueron 1000 pies de altura, fueron 2000, fueron 3000, fueron 4000. Cuando se dio cuenta, ya estaba en el espacio aéreo del tráfico aéreo de Los Ángeles, del aeropuerto internacional, y eso fue una locura porque cuando lo detectaron, tuvieron que suspender los vuelos y hacer una cantidad de cosas para que no hubiera un accidente. O sea, ahorita contamos esa historia y suena como chistosa, pero hubiera podido haber sido una tragedia. Él hubiera podido haber muerto, sí, y bueno, un avión también se hubiera podido complicar ahí y muchas personas hubieran podido salir lastimadas, heridas, muertas.
Entonces él fue un hombre como un poquito imprudente. Al parecer había planeado todo, pero las cosas se le salieron de control. Hubo un momento en que estaba como a 11.000 pies de altura y seguía subiendo. Y ya a esa altura pues hay mucho frío, no hay mucho aire y las cosas se empiezan a complicar. El cuerpo de él estaba empezando como a entumecerse, como a dormirse. Como cuando él se dio cuenta que como que ya iba a alcanzar a seguir subiendo más, y subió más porque alcanzó a 16.000 pies de altura, él le disparó a unos globos. Alcanzó a dañar como 7 globos, a explotarlos. Y entonces eso le ayudó para que potencialmente empezara a disminuir. Disparó a 7 y la pistola se le cayó. Él la veía allá, allá, hasta que desapareció. Como que no era cristiano, pero dijo, wow, ojalá que no haya nadie allá abajo, porque esa pistola, ¿se imagina eso? Un artefacto, un metal cayendo allá a 11.000 pies de altura. Eso también hubiera sido una catástrofe. Pero al parecer no pasó nada con eso. Entonces esas fueron algunas de las cosas que sucedieron con él. Finalmente ese globo empezó a descender, pero no llegó al desierto, sino que iba a aterrizar en medio de la ciudad de Los Ángeles, donde hay postes de luz, cables de alta tensión, y ahí hubiera podido quedar electrocutado. Y bueno, allá quedó amarrado entre unas cuerdas, lo bajaron de allá y finalmente lo rescató el ejército. La policía llegó, lo capturaron, ¿cómo se llama eso? Lo arrestaron, pero no tenían cargos, porque pues no había hecho nada en la tierra, todavía ha sido en el aire. No tenía cargos y no había dañado los postes de electricidad ni nada de eso, pero sí había hecho un estrago en el aeropuerto. En el aeropuerto, los temas del aeropuerto sí lo iban a acusar, pero él no tenía licencia de piloto, o sea que no tenía nada que perder. Entonces finalmente le dieron una multa de $1.500. Bueno, en el 88 eso era un dinero. Pero bueno, pasó a la historia, pero la historia de él, aunque tiene cosas interesantes porque nos muestra a nosotros que debemos perseguir nuestros sueños, pero tenemos que hacerlo, ¿cómo? Con prudencia. Él analizó cosas, pero no analizó todo. Lo entrevistaron y le hicieron 3 preguntas claves. Señor Walter, ¿tuvo miedo? Y él dijo, bueno, sí, tuve miedo. Aunque él estaba feliz allá, ¿no? Con todo lo que pudo ver a esa altura. Cumplió su sueño de volar. Le preguntaron, ¿lo volvería a hacer? Y él dijo, uy, por supuesto que no, ni por $1.000.000. O sea, él estaba seguro que no se iba a volver a meter en ese asunto. Y le preguntaron, ¿por qué lo hizo, señor Walter? Y entonces él les dijo, bueno, lo hice porque cuando tienes un sueño, no puedes quedarte simplemente ahí sentado en el jardín, mirando las cosas pasar. Hay que buscar los sueños. Bueno, y en eso sí tenía razón. Si hay un sueño, si Dios pone un sueño en nuestro corazón, debemos buscarlo. Pero debemos hacer las cosas en orden, como Dios dice, con prudencia. A este señor no le pasó. Una de las cosas graciosas que ocurrieron en todo eso que sucedió ahora es que él seguía volando y subiendo a 4.000 y 5.000 pies de altura, y la pareja, porque creo que no estaba casado con ella, lo llama y le dice, Larry, todo está bien, encontramos tus gafas. Y él estaba por allá, llegando al cielo. Increíble. Bueno, esas cosas pasan allí. Y nosotros, bueno, ahorita nos reímos, claro, porque eso es un poquito gracioso. Y podríamos llegar a pensar que Larry Walters no fue el hombre más inteligente del vecindario, ¿cierto? Aunque pensó las cosas, invirtió dinero, hizo planes, pero no meditó sobre todas las consecuencias que podrían ocurrir por sus actos. No lo pensó todo. Y el problema que tenía nuestro amigo Larry Walters es que aunque él pensó muchas cosas, no pensó lo suficiente. No consideró todo, no consideró lo más importante. Él no consideró que la Biblia nos habla de una virtud fundamental que todos necesitamos, y esa virtud se llama la prudencia. Él falló en ejercer la prudencia y casi le cuesta la vida por eso. El libro de Proverbios nos habla de que nosotros necesitamos apropiarnos de esa prudencia y que la sabiduría nos la da. El libro de Proverbios es ese libro que llamamos libro de ¿qué? De sabiduría. Nos proporciona sabiduría, corrección y nos infunde prudencia. Deberíamos prestar mucha atención a la palabra de Dios. Aparte de eso, nos da conocimiento y discreción a los jóvenes. ¿Quiénes son jóvenes acá?
Todos somos jóvenes, ¿cierto? No importa los años que tengamos, somos jóvenes. Tenemos mucho para darle y para hacer con el Señor todavía. Queridos amigos, miren, la imprudencia más grande que podemos tener nosotros en la vida es el desconocimiento y la desobediencia de la palabra de Dios. Esa es la imprudencia más grande que nos puede ocurrir. Que no nos pase a nosotros, que no nos suceda eso, que no conozcamos la guía y la sabiduría de nuestro Señor. Y es posible que esta palabra prudencia no sea algo que conocemos mucho. Tal vez hemos escuchado la palabra que dice sentido común. ¿Se han escuchado esa? Bueno, es mucho más que eso, es la sabiduría de Dios. ¿Qué dicen los diccionarios? Bueno, si buscamos prudencia en los diccionarios vamos a encontrar cosas como lo siguiente. Prudencia. La prudencia es la capacidad de gobernarse y disciplinarse a sí mismo mediante el uso de la razón. Es astucia en la gestión de los asuntos. Como leímos en la Biblia, es sagacidad que Dios nos da. Es buen juicio en el uso de los recursos. Eso dicen los diccionarios. Pero la palabra de Dios, las Escrituras, nos dicen que la prudencia es uno de los principales elementos y aspectos de la sabiduría. Y Jesús, que es nuestro ejemplo, Él nos ha enseñado. Él le mandó a los discípulos que fueran prudentes. Si recuerdan ustedes, en Mateo 10, verso 16, Jesús dice: presten atención, yo los envío como ovejas en medio de lobos. Por tanto, sean astutos como serpientes y sencillos como palomas. ¿Qué les estaba diciendo Jesús? Estén en la jugada, sean prudentes. Y la Biblia tiene que decir mucho acerca de la prudencia. Y por supuesto el libro de Proverbios ya lo acabamos de leer. Allí nos dice que la sabiduría nos hace a nosotros prudentes. Por eso necesitamos buscar la palabra de Dios. En esta tarde ya, en este día, casi tarde, quiero compartirles 6 elementos, 6 cosas que la palabra de Dios nos habla acerca de la prudencia. 6 elementos que si los ponemos en práctica en nuestra vida nos van a ayudar a ser prudentes en la manera que Dios quiere. Entonces lo primero que quiero que veamos en el punto número 1, es que un hombre prudente sabe tomar una buena decisión. Eso es lo primero. Y cuando digo esa palabra prudente, cuando digo hombre prudente, no me estoy refiriendo solo a los hombres, al sexo masculino. No, cuando digo hombre estoy hablando de hombre y mujer. Una persona prudente. Una persona prudente es aquella que sabe tomar buenas decisiones. Decirlo es fácil, tomarlas es donde nos cuesta un poco de trabajo. Proverbios 12:16. Porque la palabra de Dios es la que mejor nos habla siempre. Dice: el necio muestra enseguida su enojo, pero el prudente pasa por alto el insulto. ¿Sí se dan cuenta? Entonces, la idea que está detrás de este proverbio es que las personas prudentes, el hombre y la mujer prudente, es capaz de evitar airarse, entiende la situación y no actúa de una manera precipitada a primera forma, y no hiere a los demás con insultos y con maltrato, y tampoco actúa de una manera precipitada cuando es tratada de esa manera. Las personas prudentes no dejan que las críticas de otras personas las hagan enojar. ¿Se han escuchado eso también? Ay, es que me dijo tal cosa, me miró así y entonces yo me enojé. No, las personas no tienen la capacidad de hacernos enojar. Nos pueden decir, nos pueden hablar, nos pueden mirar feo, pero nosotros somos los que tomamos la decisión de enojarnos, de hablar mal o de corresponder mal a lo que nos están haciendo. Pero las personas no tienen esa capacidad de enojarnos. Claro, sí, nos pueden insultar. Ahí está el lugar donde nosotros necesitamos la sabiduría para saber enfocarnos allí. Una persona prudente se toma las cosas con calma y pasa por alto la dureza de los demás. Eso es lo que nos está diciendo Proverbios allí. Y quiero hacerles una pregunta. ¿Cuántos de nosotros, de los que estamos aquí, podemos decir que tenemos ese tipo de prudencia? Que cuando nos hablan mal, que cuando nos miran feo, que cuando nos insultan, respondemos con prudencia. ¿Cuántos? Tranquilos, no tiene que levantar su mano. Es una pregunta solo para reflexionar.
Y la verdad es que la mayoría de nosotros somos demasiado sensibles, susceptibles, ¿cierto? Y nos ofendemos con demasiada facilidad. Somos como esas ramas secas que están esperando a que la chispa de la ira llegue, la chispa del enojo, del insulto llegue para encender como fuego. ¿Algunos alguna vez les dijeron que parecían un fosforito? ¿Sí? Ay, es que usted parece un fosforito, que se enciende con nada. ¿Sí? ¿Alguno? Bueno, a mí sí me decían así. El Señor ha trabajado conmigo en ese aspecto mucho. Ejercer la prudencia no es fácil, pero no es imposible. No es imposible. Y no es fácil ejercerla, sobre todo cuando sentimos que estamos siendo ofendidos, cuando estamos siendo agredidos. Y saben, ahí es donde entra el Espíritu Santo a trabajar, porque la prudencia está relacionada con la humildad, la respuesta adecuada. No recuerdo cuál es el versículo que dice que nosotros le echamos leña al fuego, ¿no? Con la respuesta. Una respuesta airada aviva el fuego, pero una respuesta calmada tranquiliza todo. Y así deberíamos ser. En el Sermón del Monte, el Señor Jesús nos enseñó que debíamos colocar la otra mejilla. Eso está ya en Mateo 5:39. ¿Recuerdan ese pasaje? Poner la otra mejilla. ¿A cuántos les gusta poner la otra mejilla? ¿Cuántos están capaces y dispuestos a poner la otra mejilla? Es fuerte. Cuando nos ofenden, cuando nos hacen daño, si hay algo que queremos es responder, pero no poner la otra mejilla y actuar con calma y pasar por alto el insulto. Eso es sabiduría, eso es prudencia. Alguien dijo, no sé quién lo dijo, lo escuché hace mucho tiempo, que los cristianos deberíamos ser como los elefantes, tener esa fina y delicada piel de elefante. ¿Sí lo han escuchado? Y que también algunos dicen que deberíamos ser como la espalda del pato. Es decir, que deberíamos estar preparados para cualquier ataque, no importa lo fuerte que sea, para poderlo resistir, pero deberíamos estar tranquilos y calmados para dejar que esas cosas nos resbalen. Sí, nos pueden insultar, nos pueden decir cosas que no nos agradan, y especial si estamos hablando del Señor Jesucristo, nos van a insultar más. Pero debemos estar dispuestos a escuchar eso y no dejar que nos afecte y que nos resbale. Necesitamos tener allí esa prudencia de Dios obrando en nuestras vidas. Las personas prudentes aprenden a manejar las agresiones y en lugar de perder la calma, que es lo que hacemos, ignoran esos comentarios que pueden ser un poco sarcásticos o dolorosos. Dejamos esos insultos y no les ponemos cuidado. Algunas de las cosas más imprudentes que nosotros hacemos es cuando reaccionamos con ira frente a las acusaciones, a los insultos, a la crítica. Yo no sé a ustedes, pero a mí sí me pasaba eso. Me decían cualquier cosita y ahí mismo, como un fosforito. Y es algo de lo que no me enorgullezco en este momento, porque debido a ese comportamiento, a esa actitud, a esa falta de prudencia que en muchos años de mi vida ejercí, debido a eso me metí en muchos problemas y traje mucho daño a mi vida, a mi familia, a mi esposa, a mis hijas, a mis hijos, por la imprudencia, por la ira, por no estar dispuesto a calmarme. Wow, Dios es bueno, ¿no? Miren a dónde estoy ahora. Pero no soy perfecto, por supuesto que no. Reconozco que tengo muchas cosas que cambiar y en el tema de la prudencia necesito aprender todavía mucho más y espero que así sea para todos. Amén. En una prédica pasada estuve hablando acerca de mansos pero no mensos, no sé si lo recuerdan, y hablamos sobre la humildad un poquito. Y no debemos confundir la humildad con permitir y aceptar el abuso y el maltrato. Eso es otra cosa. Ya en otro momento hablaremos de eso. Hoy estamos hablando de la prudencia, de esa capacidad que debemos tener para pasar por alto el insulto, como dice la palabra de Dios. Como dice Proverbios 29:11, dice que el necio da rienda suelta a su ira, pero el sabio sabe dominarla. Necesitamos aprender a dominar esa ira. Y Dios nos está invitando a eso, a que no seamos sabios, a que no seamos necios, sino que seamos ¿qué? Prudentes, que seamos sabios. Bien, gracias por estar ahí en la jugada. Yo sé que están escuchando todo. Entonces, necesitamos tomar una decisión y es decidirnos
a no reaccionar a las críticas y a los insultos con ira, sino con humildad y con autocontrol. ¿Se escucharon eso? Humildad y autocontrol. O en otras palabras, humildad y dominio propio. Y eso es fruto del Espíritu Santo. Para poder ejercer esa prudencia necesitamos al Espíritu Santo obrando en nuestras vidas. Necesitamos que Dios esté dentro de nosotros y que nosotros nos sometamos a Él y que lo dejemos actuar a través de nosotros. Y eso solo se puede hacer con el sometimiento, con el dominio propio. Entonces la prudencia, queridos amigos, nos va a ahorrar muchos dolores de cabeza. La prudencia nos va a ayudar muchas disculpas e incluso mucha vergüenza. Necesitamos ser prudentes, definitivamente sí. El pastor Robert Andrew Cook fue el presidente del King's College en Nueva York. Era una escuela de arte cristiana. Y dice este pastor que en sus primeros años de ministerio recibía muchas críticas, mucho ataque, y pues no se estaba sintiendo bien en su ministerio. Por 19 años estuvo allá en esa universidad, en esa escuela, y era pastor también, pero fue muy atacado. Entonces pidió consejería y habló con el pastor, el doctor Harry Alan Ironside, muy famoso, muy conocido. Hay muchos escritos y libros acerca de él. Y le abrió su corazón y le dijo: Pastor Ironside, doctor Ironside, esto es lo que me está pasando. Estoy siendo atacado así, de esta manera y de esta otra. Y el doctor Ironside se quedó mirándolo, lo escuchó y le dijo: Bob, así le dicen a Robert, ¿no? Robert le dijo: Roberto, mira, si las acusaciones que te están haciendo, si esas críticas que te están haciendo son verdad, entonces cambia tu actitud, haz algo para cambiar tu comportamiento. Pero si no son ciertas las acusaciones, olvídalas. Eso fue todo. Tremendo mensaje de sabiduría, ¿no? Proverbios 29:11. Debemos dejar los insultos a un lado, pero necesitamos tener el discernimiento para identificar si hay algo que tenemos que cambiar. Porque lo leímos en Proverbios 1 al comienzo, la palabra de Dios también nos corrige. Nos da sabiduría, pero nos da los elementos para que podamos tomar corrección en nuestra vida. Y si no nos corregimos nosotros mismos, Dios nos va a corregir a su manera. Y si dejamos que avance nuestra necedad, de pronto la corrección después va a ser más dolorosa. Entonces es mejor desde el principio empezar bien con el Señor. Proverbios 12:16, allí nos dice que es importante ser prudentes. Las personas prudentes saben algunas cosas que necesitan dejar pasar por alto, y nosotros necesitamos tener eso en cuenta. Y hablando de pasar por alto, pues pasemos al segundo punto. Un hombre prudente sabe actuar con discreción. Toma buenas decisiones, pero también sabe actuar con discreción. Miremos Proverbios 12:23. Mire cómo dice: el hombre prudente no muestra lo que sabe, pero del corazón de los necios brota necedad. El significado que está aquí en este versículo es que una persona prudente no dice todo lo que sabe, al menos no a toda hora, en todo momento y en todo instante, sino que es una persona discreta, es una persona que sabe el momento adecuado para hablar, el momento, el lugar y el tiempo. Una persona prudente sabe cuándo callarse. Una persona prudente sabe cuándo debe soltar y hablar lo que sabe. Una persona prudente sabe usar lo que hemos aprendido aquí en la iglesia, que se llama la llave del silencio. Hay llaves del poder. Todos los que terminaron el curso de ADN, fueron un montón, ¿cierto? Como 40 y pico. Ahora tienen la oportunidad de tomar las clases que son gratis en la iglesia, que se llaman las llaves del poder. Una de esas llaves se llama la llave del silencio. Está en Amós 5:13. Y Amós 5:13 el profeta nos dice: por eso en circunstancias como estas guarda silencio el prudente, porque estos tiempos son malos. Y el Señor Jesucristo, Él ocultaba alguna información, no daba todo completamente en todo momento, en todo instante. Daba unas respuestas a veces parciales u ocultas, pero no lo hacía porque fuera de alguna manera deshonesto
sino porque era prudente. Y un ejemplo claro para que no nos distorsionemos aquí está en Juan en el capítulo 7. Muchos conocen la historia. El Señor Jesús lo estaban buscando para matarlo. Él estaba en Judea. Sus propios hermanos que están allí, ellos estaban en Galilea, perdón, y en Judea lo querían matar. Y sus hermanos allá en Galilea le dicen a Jesús: todo esto que estás haciendo, todos estos milagros, tiene que darse a conocer. Esto no puede estar en secreto, todo el mundo lo tiene que saber. Ve a Judea y muéstrale a todo el mundo lo que puedes hacer. Pero ni siquiera sus hermanos, dice la Escritura, confiaban y habían creído en él. Al menos no en ese momento. Y le están diciendo que vaya. Y Jesús les contestó a ellos en el verso 6, en el capítulo 7 de Juan: para ustedes cualquier tiempo es bueno, pero el tiempo mío aún no ha llegado. O sea que él estaba reservándose para su tiempo, el tiempo el que Dios tenía todo planeado para él. Y él envía a sus hermanos, dice: váyanse ustedes adelante, vayan allá a las fiestas de las enramadas que ya van a empezar. Y bueno, ellos se fueron. Y si seguimos leyendo la Escritura, allí en el capítulo 7, el Señor Jesús dice allí la palabra que más adelante él se presentó, pero llegó como camuflado, como en secreto. Estuvo allí hasta el último día de la fiesta y después fue al templo y allí se reveló a los demás y empezó a hablar. Entonces vemos como el Señor Jesús nos muestra que es prudente, que hay un momento para cada cosa, hay un tiempo para cada, como dice Eclesiastés 3, Eclesiastés 1, hay un tiempo para todo lo que se hace debajo del sol, para todo lo que el Señor tiene para nosotros. El Señor Jesús nos mostró ejemplo de prudencia y nosotros debemos aplicarla también. Las personas prudentes, entonces, ¿qué hacen? Cuidan lo que dicen, cuidan sus palabras. No tienen que contar todo lo que saben. No dan más información de lo que se necesita. Las personas prudentes no engañan, pero tampoco revelan lo que debe permanecer oculto, a menos hasta que debe revelarse. Muy a menudo las personas más sabias dan las respuestas más cortas y las respuestas más tranquilas. En eso consiste la sabiduría. Hay una historia de un hombre que estaba sufriendo de ¿cómo se llama? Ronquera. Tenía como la voz enferma, no podía hablar muy bien, estaba hablando ronco. Pero era una persona que fumaba mucho. Y estuvo investigando por internet, unas revistas, y se dio cuenta que la ronquera era un indicador de que había una probabilidad de que pudiera llegar a tener cáncer de garganta. Así que pidió cita médica y se fue al médico. Se sentó allá, como por 10 minutos estuvo hablando con el doctor. Doctor, mire, me está pasando esto, no puedo hablar bien, y estoy investigando en internet, mire, y puede ser esto, y estuvo como 10 minutos ahí, explicándole todo al doctor. El doctor lo sentó, se quedó mirándolo, lo auscultó, lo revisó, lo miró y le dijo: wow, aquí veo algo. Venga mañana y le hago otro examen. Hoy no tengo los equipos aquí para hacerlo. Venga mañana. Uy, doctor, pero ¿qué es lo que me está pasando? Necesito saberlo, por favor, cuénteme. Y le digo: no, en este momento pues no tengo los equipos. Venga mañana, vuelva mañana. El tipo se fue para su casa. Esa noche no durmió, todo preocupado de saber qué era lo que estaba pasando con su vida. Y al siguiente día fue al consultorio médico. Allá se sentó, el médico empezó a revisarlo, a observarlo, tenía sus aparatos, empezó a mirarlo, lo miraba, iba a su escritorio, tomaba notas y hacía... No. Bueno, y el paciente ya como mirando al médico a ver cuál era su reacción y todo eso. Y el médico lo revisaba y miraba como 20 minutos en ese examen. El médico después se sentó y empezó a registrar ahí en su computador los hallazgos y todo eso. Y el paciente pues ya no aguantaba más. Pero doctor, por favor, dígame qué es lo que me está pasando, por qué ronco tanto, qué es lo que sucede conmigo. Estoy preparado para la noticia que sea, cuéntemelo por favor, no tiene que ocultarme nada, yo estoy listo, estoy dispuesto. Y el doctor se quedó mirándolo así tranquilamente a los ojos y le dijo: el problema que usted tiene es que usted habla mucho. Por eso era que tenía ronqueras, hablaba mucho. Fue una respuesta sabia del doctor, una respuesta corta pero oportuna. Y así debemos saber nosotros, dar respuestas eficaces. A veces no tenemos que explicar todo, a veces no es prudente explicar demasiado, pero sí tenemos que decir la verdad y decir la verdad en amor. Santiago 1:19. Mis queridos hermanos, tengan presente esto.
Todos deben estar listos para escuchar, pero no apresurarse para hablar ni a enojarse. Tenemos que saber hablar poco, pero no enojarnos. Y querida iglesia, esto nos está mostrando que las personas prudentes no hablan demasiado. Yo mismo estoy aprendiendo para que mis sermones sean más rapiditos y no los tenga aquí 2 horas, sino el tiempo justo, para que no empiecen a criticarme después a decir, ay pastor, deja ir a mi pueblo. Van a empezar a decir como el faraón. No, yo no quiero ser como el faraón. Así es. Bueno, punto número 3. Un hombre prudente que toma buenas decisiones, es discreto, es un hombre que también sabe mirar al futuro con determinación. Y esto sí que es importante. Tenemos que pensar en el futuro, porque hay un futuro, iglesia. Hay un futuro para nosotros ahora, en este momento en el que nos encontramos, en esta tierra, en este mundo, pero hay un futuro eterno también. Hay un futuro en el cielo o en el infierno, pero hay un futuro. Y tenemos que prepararnos para ese futuro. Y por supuesto tenemos que prepararnos para el futuro aquí en esta tierra, como Dios nos manda. Proverbios 22:3 dice, el prudente ve el peligro y busca refugio. El inexperto sigue adelante y sufre las consecuencias. Y a veces es fácil confundir la fe con la necedad. E insistimos en hacer las cosas a nuestra manera, pensando que estamos haciendo bien cuando estamos siendo necios delante del Señor. Y necesitamos aprender eso, a ser prudentes. Muchos creyentes han malinterpretado las palabras de Jesús en el Sermón del Monte cuando Él dijo allá en Mateo 6:34, por lo tanto, no se preocupen por el mañana, el cual tendrá sus propios afanes. Cada día tiene ya sus problemas. Eso fue lo que nos enseñó el Señor Jesucristo allí. Y allí dijo que no nos preocupemos por el mañana, ¿cierto? Esa es la enseñanza. Pero en ninguna parte está diciendo que no planifiquemos para el mañana, que no seamos ordenados, que no seamos organizados. No está diciendo que no pensemos en el mañana. Está diciendo que no nos preocupemos, porque estamos en las manos de Dios. Y como dice la canción, Él proveerá todo lo que necesitamos. Absolutamente todo. El versículo anterior dice, busquen primero el reino de Dios y su justicia y todo lo demás será añadido. ¿Qué es todo lo demás? Todo lo demás es todo, la copa, la ropa y la sopa. El alimento, el vestido, la provisión, todo. Todo, Dios provee todo porque todo es de Él. Amén. Las personas prudentes piensan en el futuro y hacen lo que pueden para prepararse para ese futuro. Una de las características de la prudencia es que necesitamos mirar antes de saltar. Y eso es algo que lo podemos aplicar, por ejemplo, los que tenemos licencia y estamos al frente de un volante y manejamos un vehículo. ¿Cuántos tienen licencia aquí? ¿Cuántos manejan? ¿Qué es lo primero que hace uno cuando llega a un semáforo en rojo? ¿Qué hace uno? Para. Y cuando va a arrancar, ¿qué hace? Pues acelera, pero uno pone cuidado, ¿no? Que nadie se vaya a pasar en rojo por el otro lado. ¿Sí miran? ¿O tienen tanta fe que siguen derecho a...? ¿Sí? No, hay que mirar. Así el semáforo está en verde, toca mirar que no haya un loco por ahí atravesado. Bueno, menos mal que estamos en una ciudad que todavía es calmada y no se ve tanto eso. Pero ¿qué hacemos cuando estamos en un pare? ¿El pare para qué es? Para parar. Bueno, ahí está. ¿Cuántos latinos sabemos acá? Casi todos, si no es que todos. Los latinos, yo no sé qué es lo que pasa con nosotros, pero tenemos una sabiduría especial, una prudencia diferente. Porque si el pare está ahí donde está la mesa, nosotros estamos manejando y sobre todo cuando llegamos a este país recién llegados, empezamos a manejar, llegamos al pare, tenemos que parar y ¿qué hacemos? Bajamos la velocidad. Miramos, no viene nadie y seguimos. Y creemos en nuestro corazón y en nuestra mente que hicimos un pare. El policía nos detiene allí en la esquina y nos dice, usted no paró. Pero si yo paré. No, disminuyó la velocidad, pero eso no es parar. Eso es una imprudencia y es una violación de la ley. Y muchos hemos caído en eso. Y si no aprendemos a las buenas como obedeciendo la ley, el policía nos va a enseñar con un ticket. Además que eso es muy imprudente, ¿no? No parar en un semáforo en rojo, eso es una violación, una felony, eso
es un cargo criminal. Y qué hablar de, bueno, no nos metamos con inmigración, pero ahorita los temas están complicados con el tema de tránsito. Hay que cumplir las normas, hay que cumplir las leyes, porque eso está muy, muy fuerte. Cuando llegamos al pare, tenemos que parar y tenemos que mirar antes de saltar. Y cuando empezamos a acelerar, miramos otra vez rápido, que no venga un camión a toda velocidad. Y cruzamos. ¿Eso cómo se llama? Eso se llama prudencia y es obedecer la ley. Y tenemos que hacer lo mismo con la palabra de nuestro Dios. Ser prudentes, conocerla y obedecerla. Porque desconocer la palabra de Dios no significa que entonces podemos infringirla. No conocer las leyes de tráfico de este país no significa que podemos romperlas. Hacer giros indebidos o no parar en un pare y decirle a la policía, no, es que en mi país nosotros no paramos en el pare. O cuando el semáforo está en rojo pasamos rápido porque si paro ahí me atracan. No, aquí es diferente. Aquí tenemos que obedecer la ley. ¿Amén? Bueno, un artículo que leí decía así. Eso fue hace rato, pero bueno, dice, a menudo tomamos decisiones puntuales, decisiones incorrectas, como esas del pare, y actuamos de maneras impulsivas, y eso no está bien. ¿Qué cosas impulsivas podemos hacer? Bueno, de pronto hacemos una compra que no necesitamos. Eso es imprudente. Compramos, pasamos la tarjeta de crédito y decimos, bueno, después miramos a ver cómo pagamos. Eso no es prudente, hay que hacer planes. O nos comprometemos con una reunión y resulta que no teníamos tiempo o que no teníamos cómo ir, cómo llegar. Eso es imprudente. En el tema del ahorro y la previsión para el futuro, muchos pensamos que estamos jóvenes muy fuertes y no pensamos en el futuro, no ahorramos para la vejez, no pensamos en un plan de retiro. Y eso no está bien. Necesitamos ser prudentes en esa área. Aquí Omar nos enseñó una clase espectacular acerca de finanzas, manejo del dinero, inversiones y todo eso. ¿Dónde está Omar? Por ahí lo vi. Aquí Omar, Dios te bendiga. Tenemos que volver a hacer esa clase otra vez para los que no la tomaron. Entonces, ese artículo que leí decía lo siguiente: las investigaciones muestran que las personas prudentes piensan en el futuro, no viven con miedo, sino que se abrochan el cinturón de seguridad, establecen fondos de inversión, controlan sus inversiones, hacen mantenimiento de sus casas, de sus vehículos y se protegen contra el mal cada día. Las personas prudentes entonces tenemos que recordar que nuestros tiempos y circunstancias están en las manos de Dios. Un hombre o una mujer prudente reconoce eso, que estamos en las manos de Dios y confiamos en que Él proveerá, porque así es, Él es el dueño de todo. Pero también recordamos que tenemos que ser prudentes y hacer lo que nos corresponde. Los animales nos enseñan acerca de eso, las hormigas nos enseñan acerca de eso. Proverbios 30:25 dice, las hormigas, animalitos de escasas fuerzas, pero que almacenan su comida en el verano. Las mismas hormigas nos enseñan y nos dan el ejemplo a nosotros de ser prudentes. Entonces, una persona prudente piensa en el futuro. Una persona imprudente no piensa en el futuro y comete muchas necedades, demasiadas, una tras de la otra. Eso no está bien. Antes de venir aquí a Orlando, con mi esposa vivíamos en Tampa, recién llegados a este país. Empecé a trabajar en construcción, en lo que hubiera, y conocí a una persona. Era de Centroamérica, tenía un hijo allá y él estaba trabajando, tenía un sueño que era ahorrar, conseguir dinero para allá, para su casa, para su hijo, para su familia. Y aparentemente juicioso el muchacho, pero le gustaba beber. No tenía licencia, pero lo llevaban al trabajo. Un día, no sé cómo, logró comprar un vehículo a un precio cómodo, pero no tenía licencia. Hace 14 años allá en Tampa, no molestaban tanto. Y se fue en su carro y se metió en un bar. Y se fue sin licencia. Ahí ya empezó mal. Entró a ese bar y ¿saben qué hizo? Empezó a beber. ¿Eso está bien? Bueno, hagamos un alto ahí pequeñito porque una copa para celebrar en un cumpleaños con la familia, una copa está bien, ¿cierto? Pero embriagarnos y perder el control y caer por el licor, ya eso es otro nivel. A él le pasó eso. Bebió y bebió hasta que no pudo más.
mal, ¿cierto? Salió de ese lugar. ¿Pidió un taxi para irse a su casa? No, se fue manejando ese vehículo. Sin licencia y borracho. Y se estrelló. Y mató a un ciudadano americano. Y terminó en la cárcel. Yo creo que este año está terminando de pagar los 15 años de condena que le dieron. De pronto ya salió. Bueno, de pronto no salió, lo sacaron y lo deportaron para su país. Con una mano adelante y con la otra mano atrás. Y sus sueños perdidos. ¿Y todo por qué? Por la necedad, por no ser un hombre prudente, por no hacer las cosas en el orden que Dios nos pide a nosotros que lo hagamos. Iglesia, un hombre prudente es un hombre que mira en el futuro, que planea hacia el futuro. Y tenemos un futuro en este mundo donde estamos, pero también hay un futuro eterno. Y ese es más valioso. Pasemos al punto número 4. Dice que un hombre prudente sabe observar todo sin distracción. Proverbios 14:15. El testigo veraz salva vidas, pero el testigo falso miente. Bueno, ahí ya el proverbio nos está diciendo que la mentira existe, que es real. El diablo la maneja y hay personas que nos quieren engañar. Por eso un hombre prudente tiene que tener un escepticismo saludable. O sea, por ahí dicen que necesitamos estar atentos, que necesitamos estar en la jugada para poder detectar las mentiras del enemigo. Y esto no significa que significa que nosotros no tragamos entero todo lo que nos dicen, sino que evaluamos lo que nos dicen. Y esto es importante. Tenemos que ser como la iglesia primitiva que nos cuenta el libro de Hechos, capítulo 17, y nos habla de la iglesia y nos dice que habían unos personajes de Berea, de esta localidad, que no eran como los de Tesalónica, los de la iglesia de Tesalónica. Los de Berea eran unas personas que escuchaban la palabra de Dios, escuchaban el mensaje, pero hacían algo maravilloso. ¿Saben qué hacían? Ellos escuchaban la palabra con entusiasmo, pero examinaban las escrituras todos los días. O sea, no se comían el cuento de que, ay, me dijeron tal cosa en el servicio, en la reunión, y sí, eso es así. No, ellos iban a la palabra de Dios y comprobaban, verificaban que lo que les habían dicho era verdad. Y eso es importante que nosotros lo tengamos en cuenta y que vayamos a la palabra. Ustedes y yo tenemos que ir a la palabra de Dios y verificar y mirar si lo que nos está diciendo el pastor es cierto o no. Porque hay muchos engañadores en el mundo, la Biblia lo dice. Muchos van a venir y van a engañar y muchos se dejarán engañar. Escucharán lo que quieren oír y se perderán. Por eso es importante que vayamos a la palabra. Las personas prudentes entonces no creen todo lo que le dicen así a ciegas, sino que aprendemos a escuchar, eso debemos hacer todos, y debemos pedirle a Dios discernimiento y separar lo que es la verdad de la mentira, identificar lo bueno, como decía el apóstol Pablo, examinarlo todo, escudriñarlo todo, retener lo bueno y desechar lo que es malo. A eso nos lleva la palabra y nos aconseja. El hombre prudente no es que sea una persona desconfiada, sino que no supone que todo lo que se le dice y todo lo que escucha en los medios de comunicación es real y verdadero. Porque en los medios de comunicación pueden manejar la información y acomodarla para lo que ellos necesitan y lo que quieren que nosotros escuchamos. He escuchado a muchas personas que escucharon una noticia, y ni siquiera por un noticiero, sino por internet, por Facebook, por Instagram, por alguna cosa, un comentario, y entraron en pánico. No, el mundo se va a acabar, esto no me ha hecho... Y nada, y fue simplemente una información tergiversada que salió por los medios de comunicación. Pero no fueron a la palabra de Dios o no se documentaron bien. Y necesitamos escucharlo todo, retenerlo todo, desechar lo malo y tomar lo que es bueno. A veces las malas experiencias que nos suceden debido a que hay personas por ahí que andan que nos quieren engañar, que nos quieren engatusar, que nos quieren decir mentiras, que nos quieren estafar, pueden hacer que nosotros empezamos a tener cierta distancia o cierta desconfianza de los demás. Pero un hombre prudente no es que sea desconfiado,
de todo mundo, sino al contrario, es un hombre que es prudente. Una vez más, necesitamos analizar todo lo que nos dicen y mirar qué es lo que está pasando allí. Entonces, a estas alturas de la vida donde nos encontramos, deberíamos estar preparados para todos esos ataques que llegan a través de los medios de comunicación. Deberíamos estar listos para que cuando escuchemos a un político haciendo sus promesas maravillosas de campaña, decir, sí, está prometiendo todo eso. De ahí a que lo cumpla, pues no sabemos, ¿cierto? No sabemos qué va a pasar. No somos desconfiados, pero bueno, vamos a ver qué sucede. Necesitamos practicar la misma escucha, discernir. No creamos automáticamente todo lo que nos digan. No creamos automáticamente lo que viene y nos cuenta alguna persona. Necesitamos escuchar las dos partes para saber si lo que nos están diciendo es cierto. Y hacer lo que hacían los de Berea, todos los días ir a la palabra de Dios y preguntarle al Señor qué es lo que Él nos tiene que decir. Hay muchas personas inescrupulosas que nos quieren engañar y nos quieren decir mentiras. No sé si a ustedes les pasa, pero a mí casi todos los días me llaman por teléfono. Congratulations, te has ganado una rifa. Y yo ni siquiera me he anotado en ninguna rifa y digo, uy, me gané una rifa. Y me quieren vender todos los días una cantidad de cosas. Hay muchas personas que nos quieren engañar y nos quieren mentir para quitarnos la información, quitarnos el dinero del banco y suplantar nuestra identidad. Necesitamos ser prudentes. Las personas prudentes no cuestionamos todo lo que se nos dice, pero sí mantenemos un nivel, una dosis de escepticismo para protegernos de una mentira que puede estar disfrazada de verdad. Ya casi terminamos, así que pasemos al punto número 5. Y allí veremos que un hombre prudente sabe recibir corrección y dirección. Eso es lo que nos decía Proverbios 1:4. La palabra de Dios, la sabiduría es para corregirnos. Sigamos con Proverbios 29:18. Un llamado para los que son padres. Corrige a tu hijo mientras aún hay esperanza. No te hagas cómplice de su muerte. Y si no tenemos hijos, pero tenemos personas a cargo en el trabajo o en el lugar donde estamos, eso nos está diciendo que nosotros debemos corregir a las personas cuando están actuando mal. Pero Proverbios 15:5 también dice, el necio desprecia la corrección de su padre. El que la acepta demuestra prudencia. Cuando aceptamos la corrección, aceptamos prudencia. Yo recuerdo hace mucho tiempo, orábamos con un pastor y en mis oraciones todas un poco religiosas o elevadas, no me acuerdo cómo era, yo empezaba la oración y yo, Dios mío, Señor, por favor no queremos tu corrección, no queremos tu disciplina, decía yo, Dios, no queremos tu disciplina, queremos tu bendición. Entonces el pastor me dijo, no, espera un momento, vamos a empezar. ¿Cómo es eso? ¿Que no quiere la disciplina de Dios? No, está mal. Sí, necesitamos que Dios nos discipline, necesitamos que Dios nos corrija. Necesitamos la bendición de Dios, pero necesitamos ser corregidos. Y es más, todo padre corrige a su hijo, ¿no? Corrige a tu hijo mientras que aún hay esperanza, no te hagas cómplice de su muerte. Dios nos corrige. Un padre amoroso corrige a sus hijos y Dios corrige a sus hijos. Él nos va a corregir. Si seguimos en la necedad, nos va a corregir. Si estamos con Él, pues bueno, también nos va a disciplinar, pero siempre va a ser para nuestro bien. Entonces necesitamos aceptar la corrección del Señor. Tenemos que aceptar que no somos perfectos, que queremos hacer las cosas bien, sí, pero no tenemos ese grado de perfección. Cuando estemos en el cielo será otro nivel, pero aquí en la tierra Dios nos va a corregir. ¿Cuándo fue la última vez, permítanme preguntarles esto, cuándo fue la última vez que se sintieron a la defensiva o que se sintieron ofendidos? Porque alguien los corrigió o porque alguien les dijo que hicieran algo de alguna manera o de otra forma. ¿Les ha pasado? ¿Los han corregido? ¿Les han dicho, no haga esto así, hágalo de esta manera? ¿Cómo ha sido la respuesta? ¿Ha sido con humildad? ¿Hemos recibido la corrección o los hemos mirado a los ojos y les hemos dicho, pero es que usted no sabe quién soy yo? ¿Usted no sabe quién era yo cuando yo estaba allá en Colombia? ¿Usted no sabe cómo hacía las cosas yo? No, tenemos que aceptar la corrección, tenemos que ser humildes.
Estamos en otro lugar y cometemos muchos errores. No somos perfectos. Entonces, por supuesto, no nos gusta que nos corrijan. ¿A quién le gusta que lo corrijan? A mí no me gusta que me corrijan. No me gusta. Pero cuando alguien lo hace, yo lo aprecio. Y entonces intento tomar la palabra y decir, bueno, ¿es esto una crítica constructiva? ¿Esto es una ofensa? ¿Es un insulto? ¿Realmente estoy haciendo algo mal? Y si estoy haciendo algo mal, pues entonces digo, ok, bueno, entonces necesito cambiar. Necesito cambiar. No para que no me critiquen, sino para estar bien con Dios y para recibir la bendición del Señor por hacer las cosas bien. Amén. En eso debemos pensar. Pero debemos aceptar la crítica de las personas. Y si lo que nos están diciendo es un insulto, es una infamia, es algo que es mentira, pues ignorémoslo, porque no hay nada que hacer. Eso no nos va a destruir y tampoco no debería hacer que nosotros actuemos con ira. Entonces hay que pedirle a Dios esa sabiduría para que cuando nos pase eso, cuando nos corrijan, analicemos lo que está pasando allí y actuemos con lo que Dios espera en nosotros. Recibamos la corrección y la dirección. Y hay momentos en que podemos llegar a ser blanco de las críticas injustas de los demás. Pero como les mencioné, admitamos nuestros errores. Si hay algo que tenemos que cambiar, hagámoslo. Y si hay algo que tenemos que ignorar, también hagámoslo. Para ser prudentes necesitamos dejar el orgullo a un lado. Necesitamos dejar el orgullo y dejar que la humildad, el fruto del Espíritu, obre en nosotros. Lo último que quiero decir hoy, y ya con esto terminamos, es que un hombre prudente sabe estudiar la Biblia con dedicación. Proverbios 18:15 dice, el corazón prudente adquiere conocimiento. Los oídos de los sabios procuran hallarlo. El corazón prudente adquiere conocimiento. Necesitamos conocimiento. ¿Cuál conocimiento? Todo. El del mundo, el que necesitamos para el trabajo, el de la ciencia, el de la tecnología, todo eso lo necesitamos. Pero necesitamos el conocimiento de la palabra de Dios. Ese es el fundamental. Y dice aquí que los oídos de los sabios procuran hallarlo. Los oídos de los sabios procuran hallarlo. O sea que hay una disposición. La sabiduría no simplemente va a llegar así como por ósmosis y nos va a cubrir. No, necesitamos buscarla. Necesitamos acercarnos a ella. Dios es la sabiduría. Jesús es la sabiduría completa, la palabra escrita que nos habla y que nos puede transformar y cambiar. Yo he escuchado a muchas personas que no les gusta leer, pero ¿saben? Las personas prudentes nunca dejan de aprender. La persona prudente no se queda estática frente a un televisor todas las noches o frente a un juego de computador, dormido ahí todo el tiempo, esperando que pasen las horas y las horas. No estoy diciendo que no podamos tener un juego de computador. Lo que estoy diciendo es que una persona prudente no se pasa toda la vida jugando, sino que aprovecha todos los tiempos y crece y se capacita y adquiere conocimiento. Un hombre prudente apaga el televisor, abre la estantería, toma la palabra de Dios y la estudia. O otro libro que hable de Cristo también. Claro, no hay nada que supere la palabra de Dios. Pero un hombre prudente busca al Señor. Un hombre prudente se convierte en un estudiante personal de las Escrituras. El llamado es claro y la palabra es muy directa para todos. Necesitamos ir a la palabra de Dios. No hay nada que hacer. Si queremos sabiduría, necesitamos buscarla. Dios nos la da absolutamente a todos, de acuerdo a sus gloriosas riquezas en Cristo. Allí está, disponible. Ella no va a venir automáticamente a nosotros. Nosotros necesitamos ir a ella. Acérquense a Dios y Dios se acercará a ustedes. Nunca dejemos de crecer. Una persona sabia, una persona prudente nunca deja de crecer porque se mantiene aprendiendo todo el tiempo.
Y las personas que dicen que yo no puedo leer, que no soy un buen lector, no tienen que levantar su mano, pero algunos de los que están acá pueden llegar a decir eso. Uy, no, es que a mí no me gusta leer. Ya lo hablamos en el servicio anterior. Eso es una mentira del enemigo. Es una mentira del diablo. Si hay alguien que quiere que nosotros no leamos la palabra de Dios, ¿saben quién es? El diablo, Satanás, porque sabe que allí está la sabiduría. Sabe que esta palabra nos corregirá, que no seguiremos en su camino, sino en el camino del Señor. Y sabe que seremos bendecidos cuando leemos su palabra, cuando nos apropiamos de ella, cuando la obedecemos, cuando la cumplimos. Y muchos dicen, no, es que yo no sé leer. Y eso es una mentira del diablo que hay que romper. Una persona que dice, no, es que yo no soy un buen lector, ¿saben qué va a pasar? Que no va a leer. Porque si se cree esa mentira, va a tomar la Biblia y dice, prólogo, propósito y tema. Ok, ya. El que tiene en su corazón esa mentira que no puede leer, pues no va a leer. Hay que romper con esa mentira porque sí podemos leer. La palabra es para todos. Amén. Y tenemos que conectarnos con ella. Es la verdad. La palabra de Dios es la verdad. Si tú te consideras como una persona que no te gusta leer, que no puedes leer las escrituras, entonces tal vez consciente o inconscientemente has creído esa mentira de Satanás. Y eso te va a mantener alejado de la palabra de Dios para siempre. Y no vas a poder crecer y no vas a poder adquirir sabiduría. Ayer estuvimos en el ayuno aquí en la iglesia, fue fantástico, el Señor nos habló, estuvo trabajando, sanando nuestros corazones. Y hablamos de Josué. Josué, capítulo 1, verso 8. Dice, recita siempre el libro de la ley y medita en él de día y de noche. Cumple con cuidado todo. ¿Cuánto? Todo lo que está en él escrito. Así prosperarás y tendrás éxito. Wow. Un versículo sencillo pero muy profundo, porque nos está invitando a que recitemos la palabra de Dios. ¿Qué es recitar la palabra de Dios? Volverla a repetir. Y para repetirla, ¿qué tengo que hacer? Tengo que conocerla. Para conocerla, ¿qué necesito? Tengo que leerla, tengo que escucharla, tengo que ponerla en mi mente y en mi corazón. Y después de que la tengo ahí, entonces ¿qué puedo hacer? La puedo recitar. Puedo recitar la palabra de Dios y puedo meditar en ella. Pero si no la leo, ¿cómo la recito? ¿Cómo la aprendo? ¿Cómo medito en ella? Es imposible. ¿Cómo podemos nosotros recitar la ley? Necesitamos conocerla. ¿Cómo podemos meditar en la palabra de Dios? Necesitamos leerla. Iglesia, si no estudiamos la Biblia, seremos cristianos débiles, cristianos imprudentes, y eso no es lo que Dios quiere para nosotros. Concluyamos aquí con lo siguiente, y es que el desconocimiento de la palabra de Dios contribuye a que nosotros pensemos equivocadamente, ya que desobedezcamos la palabra del Señor, porque vamos a actuar también incorrectamente. Para poder ejercer la prudencia, debemos empezar por estos pasos que el Señor nos ha mostrado en el día de hoy. Recuerden esa lista, 6 puntos. ¿Quieres ser prudente? ¿Qué es un hombre prudente? Bueno, un hombre prudente toma buenas decisiones, actúa discretamente, mira el futuro con determinación, observa todo y discierne con sabiduría. Un hombre prudente recibe corrección y dirección y estudia la Biblia con dedicación. Ser prudente tal vez no lleve mucho tiempo, pero más que todo necesita humildad y sometimiento de parte de nosotros y esfuerzo, porque hay que ir a la palabra y hay que leerla. Al principio no será fácil, pero en la medida que nos conectemos con ella, se convertirá en un hábito y podremos decir al final, era una mentira ese cuentico de que no podía leer la escritura, de que no era un buen lector, porque sí lo soy y la Biblia me enseñó. Esa es la invitación de Dios, que seamos hombres y mujeres prudentes, que lo buscamos a Él y que nos acercamos a Él. Tomemos estos puntos. Tal vez no tenemos que ser expertos y manejarlos todos,
pero uno o dos de ellos que los pongamos en práctica ayudarán a que esa virtud de la prudencia se empiece a manifestar y se empiece a mover en nuestra vida cada día más y más. Y eso es lo que estoy seguro que el Señor quiere con cada uno de nosotros. Necesitamos movernos, no podemos quedarnos sentados. Así como Larry Walters dijo, es que simplemente si queremos alcanzar nuestro sueño, simplemente no podemos quedarnos sentados y ya. No nos quedemos sentados. Vayamos a la presencia de Dios y leamos su palabra. Y no tenemos que regresar a la universidad para volvernos unos adictos a la lectura de los libros. Lo único que tenemos que hacer es saber que la sabiduría del Señor está aquí, en su palabra, que está más cercana de lo que nosotros podemos pensar y observar e ir a ella. La palabra de Dios nos da sabiduría, conocimiento y prudencia, y eso es lo que necesitamos. Iglesia, quiero decirles algo más. Un hombre prudente, una mujer prudente, es aquella persona que lee y que estudia la Escritura. Cierre sus ojos, por favor, y vamos a orar. Padre Celestial, Señor, gracias. Gracias por esta mañana, gracias por este día, gracias por tu palabra, gracias por tu verdad. Gracias, Dios, porque tu bendita palabra es la que nos protege, la que nos guía, la que nos muestra el camino. Tu palabra nos da sabiduría, tu palabra nos da conocimiento, tu palabra, Señor, infunde prudencia en nosotros y tu palabra nos corrige también, Dios. Dios, eso es lo que queremos, sabiduría para tomar decisiones excelentes, buenas decisiones, decisiones que te agraden a ti, que te bendigan a ti, que traigan bendición sobre nuestra vida. Dios, que podamos ejercer la prudencia, que nos dejemos corregir cuando tú nos hablas, cuando tú nos dices que tenemos que cambiar y que estemos dispuestos, Señor, a dar ese paso de confiar en ti y ser obedientes a tu palabra. Gracias, Dios, porque tu palabra nos infunde toda la prudencia que necesitamos, la sabiduría que necesita nuestro corazón. Hoy, Dios, ponemos este tiempo en tus manos, nuestra vida en tus manos, y te pedimos, Dios, que nos llenes con tu Espíritu Santo, que es el único que nos puede ayudar a practicar tu prudencia. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Oh.